Ok, chicos, vamos a empezar la clase de hoy. Yo soy la profesora Betsy Wang. Ahí está mi nombre, ahí está mi carita, el nombre de mi curso, y estamos aquí dictando en vivo desde la Academia Pitágoras, hoy en su fase virtual ante la pandemia. ¿Ok? El tema de hoy es un tema muy bonito, es un tema fácil, es un tema que espero que no genere ninguna complicación, aunque para serles sincera es un tema que lo han llevado desde pequeños. Sin embargo, siguen cometiendo muchos errores cuando ustedes redactan. Aparentemente el no colocar la tilde no pasa nada, es lo que la mayoría dice. Pero si somos honestos, cuando uno no coloca la tilde sobre la palabra correspondiente, esta no sonaría como normalmente tú crees que suena, ¿ok? O sea, si tu nombre es Víctor y tú no le colocas la tilde a la I, aquí en las realidades hispanas, yo no tendría por qué llamarte Víctor, nadie me obliga a hacerlo, tendría que llamarte Víctor, porque la tilde sí es obligatoria en nuestro idioma cuando sigue una pauta o una regla. Y Víctor es grave, y las graves se tildan cuando terminan en cualquier consonante a excepción de N y de S. Entonces, si tu nombre es Alex, Alex debe llevar tilde en la A. Si tu nombre es Jessica, tu nombre debe llevar tilde en la E. Si tu nombre es Aleli, tu nombre debe llevar tilde en la I. Yo sé que muchos seguro me van a decir, no, Miss, pero para los nombres no existen reglas de ortografía. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Eso es totalmente falso. Ya sabes, calladito se te ve más guapo, calladita se te ve más bonita todavía. Aprendan, bebés, que cuando uno no sabe algo, no debe brindar su opinión. Y esto no solamente para cuestiones teóricas, sino para la vida misma. No tenemos por qué opinar de lo que no sabemos y más aún, menos aún, de lo que no conocemos. ¿De acuerdo? Entonces permítanme que yo les presente la acentuación en líneas generales, porque hay una acentuación también que es un tanto complicada, que es la acentuación especial, que la veremos ya cuando estemos en el nivel intermedio. Ahora yo necesito que la base esté sólida, que ustedes sepan cuáles son agudas, cuáles son graves, cuáles son esdrújulas y sobreesdrújulas. Que sepan silabear, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvimos silabeando, que sepan silabear, que reconozcan la sílaba tónica y puedan ser capaces de clasificar la palabra y aplicar sobre ellas las reglas generales. Les prometo también que les voy a dar una que otra excepción, ¿de acuerdo? Para que esto funcione aún mejor. Bueno, escúchame, ¿qué es el acento? El acento es la mayor fuerza de voz contenida en una de las sílabas de una palabra. Ese es el acento, la mayor fuerza de voz contenida en una de las sílabas de una palabra. Entonces, lo primero, bebé, para hablar de acento, tu palabra debe tener, ¿ok?, mínimo 2 sílabas, mínimo. O sea, para hablar de acento, tu palabra, escúchame bien, debe tener mínimo 2 sílabas. O sea, Miss, que usted está diciendo, no, yo no digo, mi amor, estas no son chismes. Yo no estoy opinando, eso es teoría. El acento, ¿ok?, afecta a polisílabos. Tú ya sabes eso de la clase anterior. Cuando una palabra tiene una sílaba se le llama monosílabo. Y cuando una palabra tiene de 2 a más sílabas, ¿ok?,
tenemos bisílabas, trisílabas y después de 3 ya todo es polisílabo. Ahora, si lo quieres simplificar, pues monosílabos y polisílabos, ¿ok? Entonces, para que haya acento tenemos que hablar de palabras polisilábicas, ¿ok? Acá tenemos taza, en verde está marcada la intensidad de la sílaba, ¿ok? Que la convierte en tónica y por ende la número 2 es la sílaba átona, ¿de acuerdo? Permítanme que saque mi plumoncito. Este color no nos ayuda, vamos a buscar otro. Entonces tenemos aquí, ¿no? Esta es la sílaba 1 y esta es la sílaba 2. La sílaba tónica es la 1 y eso la va a clasificar. Acá también tenemos 2 sílabas. Acá tenemos 3. ¿Estamos claros, bebé? Entonces, para hablar de acento, esa fuerza de voz debe estar contenida en una de las sílabas. ¿De acuerdo? Taza. Pero cuando ustedes hacen ese silabeo tan largo, a veces no se percatan de cuál es la sílaba tónica. Entonces yo les digo que hablen casi normal. Por ejemplo, tú dices, la taza está rota. ¿Quién ha agarrado mi taza? Mi taza. Tú no dices, ¿quién ha agarrado mi taza? Préstame tu lápiz. Préstame tu lápiz. No, tu lápiz. Entonces yo ya identifiqué dónde está la sílaba tónica. Nunca he escalado una montaña. ¿Cómo dices? Que nunca he escalado una montaña. No, no es montaña. Además, si fuera montaña, tuviera tilde. Nunca he escalado una montaña. Nunca he escalado una montaña. Nunca he escalado una montaña. Si fuera montaña, tuviera tilde. A veces hay alumnos que cuando uno les practica un dictado, ¿ok? Te dicen, ¿con tilde o sin tilde? ¿No? Por ejemplo, tú dices, él rápidamente me olvidó. Y el alumno dice, olvidó, ¿con tilde o sin tilde? Porque también hay olvido. Pero yo estoy diciendo olvidó, yo no estoy diciendo olvido. O sea, esas cuestiones ya son por parte de cada uno de los usuarios. ¿Estamos de acuerdo? Existen, pues, 3 tipos de acento. El acento prosódico, 1. El acento ortográfico, o también llamado gráfico, y el acento diacrítico. ¿Ok? ¿Estamos? Y acá sería importante no decir acento, subrayamos acento, ¿ok? Y advertir que este acento va a estar solo en polisílabos. En polisílabos. ¿De acuerdo, mi vida? Mis, pero yo he visto que los monosílabos sí se tildan, mi amorcito. En español, ok, mira, te voy a poner una dedicatoria para ti. En español, existen, ¿quién sabe cuántos monosílabos más o menos hay en nuestra lengua? ¿Quién sabe? En español existen cuántos monosílabos más o menos. ¿Quién me da una señal, un aproximado? Existen alrededor. Ay, se me fue la línea. Espérame. Existen alrededor de una cantidad, pues chicos, anímense. Alrededor. ¿Nadie? Bueno, nada que ver, no, muy poquitos, no. En español existen alrededor, ¿nada?
Uy, sus cifras son muy bajas, ¿a qué tacaños? Existen alrededor de 3.500 monosílabos. ¿Están escuchando la cantidad? ¿Cuántos monosílabos hay más o menos en español? 3.500. Eso es importante que lo tengas en tu cabeza. ¿Ok? Existen alrededor de 3.500 monosílabos. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengas en la cabeza. ¿Cuántos monosílabos hay más o menos en español? 3.500. ¿De acuerdo? Y te cuento que la mayoría sin tilde. La mayoría sin tilde. ¿Estamos de acuerdo? Uy, ahí seguro alguno está renegando. Pero vamos a recapitular antes de pasar a la siguiente diapo. El acento, en líneas generales, es la mayor fuerza de voz que está contenida en una de las sílabas de la palabra. Esta sílaba, ok, que suena más que el resto, se denomina sílaba tónica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, amorcito? Se llama sílaba tónica. O sea, acá tenemos la sílaba tónica de la palabra taza. La sílaba que resta, eso ya lo conversamos la clase anterior en el capítulo de sílaba, se denomina sílaba átona. Pero será la tónica la que me permita clasificar a las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Por lo tanto, por la ubicación de la sílaba tónica, según lo que les enseñé, de derecha hacia izquierda, esta palabra es grave, según lo que ya hemos conversado. Ahora, cuando yo digo lápiz, ya sé la cantidad de sílabas, ya sé cuál es mi sílaba tónica. Por ende, ya sé cuál es la que suena menos, que es la átona. Y también sé qué tipo de palabra es. Nuevamente, es una palabra grave. Y en el caso de montaña, tengo sílaba átona, tengo una sílaba más, es un polisílabo igual. Ta, esa es la tónica. Y ña es otra sílaba átona. ¿De acuerdo? Y nuevamente mi palabra es grave. Y se cumple lo que te dije también. ¿Qué cosa abunda en español? En español predominan las palabras graves. ¿Ok? En español predominan las palabras graves. El acento se puede manifestar de 3 maneras. ¿Cuáles son esas maneras? ¿Cómo se manifiesta el acento? El acento puede ser prosódico, cuando las palabras graves y agudas no se manifiestan con tilde. Gráfico, cuando las palabras de 4 clases que tiene nuestra lengua aparecen con tilde. Y acento diacrítico es un acento diferenciador de funciones. ¿Ok? ¿Ok? Ahora vamos a conversar sobre eso. Pero este es un acento especial. Hoy no nos toca acento especial, nos toca acento general. ¿Ya? Así que vamos a pasar a nuestra próxima diapositiva. ¡Asu! ¡Qué loco, Miss! ¿Sí? Esta es gramática para gente ocupada, como tú, como yo. ¿Qué es el acento prosódico? Yo sé que a ustedes les gustan las cosas simples. Ok, entonces grábate este mensaje. El acento prosódico es el que se pronuncia, no se escribe. Por ejemplo, cuando yo digo cama, ¿no es cierto? Cama, acá está el acento, porque la fuerza de voz está en esta sílaba. Cuando digo tigre, el acento está aquí. Cuando digo verso, el acento está aquí. ¿Sí o no?
Entonces, estas palabras, todas graves, manifiestan acento prosódico porque ninguna tiene tilde. Entonces, cuando las palabras no llevan tilde, se dice que tienen acento prosódico cuando estas son agudas o respectivamente graves. ¿De acuerdo? Porque recuerda, para que haya acento, ¿cuántas sílabas debo tener mínimamente? 2. ¿Estamos de acuerdo? Los monosílabos no entran en esta clasificación. ¿Se entendió? ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Así, considerando de derecha a izquierda, ¿ok? Y eso lo enfaticé muchísimo en la clase anterior, o sea, en esa dirección de derecha a izquierda, nosotros vamos a identificar a la sílaba tónica, ¿ok? Buscando en qué lugar se posiciona, si está en el último, si está en el penúltimo o si está en el tras antepenúltimo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces tenemos las agudas, ok, llevan tilde cuando terminan en vocal, en N o en S. Las agudas, debemos enfatizar, las agudas tienen la sílaba tónica en el último lugar. Vamos a sacar aquí, esta vendría a ser mi sílaba tónica. Allá, mi sílaba tónica es ya. Comunicación, la sílaba tónica es sion. Jesús, la sílaba tónica es sus. Jamás, la sílaba tónica es más. ¿Te das cuenta? Y tienen acento gráfico, ¿no es cierto? Si recordamos las reglas con acento gráfico, las agudas, cuando terminan en N, cuando terminan en S, esa rayita que pongo al inicio en gramática significa terminación, ¿de acuerdo? O cuando terminan en vocal, ¿de acuerdo? Cuando terminan en N, en S o en vocal. Aquí, allá, comunicación, Jesús, jamás, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo digo azul? Cuando digo decir, cuando digo libertad, ¿es igual una palabra aguda? Obvio, obvio que son agudas, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó entre esas agudas? Que no llevan tilde, mis, así de fácil, no llevan tilde. ¿Y por qué no llevan tilde? Cuéntamelo. ¿Por qué no llevan tilde? No llevan tilde si separamos azul, decir y libertad. No llevan tilde, mis, porque las agudas solo se tildan cuando terminan en N, no es N, en S, no es S, o en vocal, no es vocal. En cambio aquí, termina en vocal, termina en vocal, termina en N y terminan en S, siendo que agudas, no es solo que terminen, sino que terminen y sean agudas. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la regla de las agudas. Ahora, las llanas, ¿ok? Que tú seguro las llamas comúnmente graves. Esas chicas, las graves, ¿ok? Llevan tilde cuando las graves. O cuando la fuerza de voz incide en la penúltima sílaba. Ahí está. Árbol, lápiz, ¿de acuerdo? Aquí, mira. Digan. Ambos. Cama. Silla. ¿Estamos? ¿Cuál es la regla de las graves? Las graves se tildan, ¿ok?
cuando terminan en qué? Vamos a decir con tilde. ¿Cuándo? ¿Con tilde cuándo? Ok, cuéntame, ¿con tilde cuándo? Cuando terminen, esa rayita, terminen en consonante. Cuando terminen en consonante. ¿Solo en consonante, Miss? Sí, solo en consonante. Menos dos consonantes. N y S. Eso grábatelo, porque te lo han venido enseñando mal. Te han venido enseñando cuando no termina, cuando sí termina, y eso te enreda. Entonces hay que tener cuidado con esa nomenclatura. Las graves llanas o paroxítonas llevan tilde solo y cuando terminen en consonantes diferentes de N y de S. ¿Te das cuenta? O sea, árbol, ¿no? Árbol. No me vas a decir árbol termina en L, las graves que terminan en L se tildan. No puedes decirme L. Tienes que decirme obligatoriamente, me tienes que decir consonante. Tú sabes lo que son las consonantes. Si no es A, I, U, es consonante. Si yo digo lápiz, allá termina en consonante que no es ni N ni S. Digan grave, termina en consonante, es N, entonces no se tilda. Ambos terminan en consonante, es S, entonces no se tilda. Cama, silla, terminan en vocal, entonces no se tildan, porque solo se tildan cuando terminan en consonante. ¿Se entiende lo que tienes que hacer? Sí. Acá estoy separando en sílabas, ya lo hemos hecho nosotros oralmente, pero es importante el silabeo. ¿De acuerdo, amorcito? Y luego están y vamos a hablar de las excepciones. No de muchas excepciones, pero sí vamos a mencionar algo. ¿Ya? Y luego tenemos las esdrújulas. ¿Ok? Las esdrújulas, si separamos en sílabas, me, ta, fo, ra. Son palabras que mínimamente deben tener 3 sílabas, ¿no? Porque la sílaba tónica se ubica en el antepenúltimo lugar. Esta es la sílaba tónica. Si yo digo lingüística, esta es la sílaba tónica. ¿Ok? En la siguiente digo dámelo. Esta es la sílaba tónica. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué notas? Que todas llevan tilde, ¿cierto? ¿Cierto? Según la regla ya no nos importa en qué termine, ya todas se tildan. Pero hay algo más que yo debo decirles, bebés, que esa tilde tiene nombre y apellido. Esa tilde que tú vas a colocar, ¿ok? Que tú has colocado en las palabras que requirieron tilde y que siguieron las reglas generales, ¿ok? Tienen nombre. ¿Cómo es que las vamos a llamar? Estas tildes se van a llamar todas las que hemos colocado en este recuadro, se van a llamar tildes, ¿ok? Tildes generales. Tildes. ¿Cómo que tildes generales? ¿Cómo se llama el capítulo de hoy, chicos? Se llama acentuación general. Estas son tildes generales. ¿Por qué? Porque respetan las reglas generales de acentuación o de tildación, de agudas, de graves, de esdrújulas. Y sobre esdrújulas, obviamente, ¿no? También. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se entendió? ¿Lo tienen? Repito, ¿ya? Las palabras, en general, si es que tienen de 2 sílabas para arriba, ¿ok?
Si es que tienen de 2 sílabas para arriba, las vamos a clasificar en agudas, en graves, en esdrújulas y en sobresdrújulas. ¿Ok? Estoy repitiendo, chicos. Insistimos, para hablar de acento y de clase de palabras en nuestra lengua española, yo tengo que tener en la palabra mínimamente 2 sílabas. Recuerda la clase anterior que una palabra que tiene de 2 sílabas para arriba se llama polisílabo y el tener una lo convierte en monosílabo. ¿Estamos de acuerdo? Pues solo los polisílabos se clasifican en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Ok? Solo basta con silabear, buscar la sílaba tónica, ¿ya? Y manejar dicha sílaba tónica, como lo vimos la clase anterior, de derecha a izquierda para poder clasificar a las palabras en los nombres ya proporcionados. Hemos dicho también que la tilde que afecta a cada una de estas palabras, que sigue una pauta general de la Academia Española, ¿ok? Esa tilde también se va a llamar tilde general, ¿de acuerdo? En el caso de la tilde, se va a llamar tilde general. A las que respeten las pautas generales de tildación, ¿ok? Planteadas por la Real Academia de la Lengua Española. ¿Ok? Ya estamos listos para la siguiente diapositiva. ¿Tiene o no tiene un valor significativo el acento? Lo que yo les planteaba hace un rato, no es lo mismo porque cambia radicalmente el sentido. No es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo que yo diga cántara, o cantara, o cantará. No es lo mismo si yo digo cálculo, calculo y calculó. No es lo mismo, ¿ok? Cambia el significado, ¿ok? Hay eso, cambia el significado por el acento, cambia el significado. ¿De acuerdo? Ahí tenemos práctico, es un tipo muy práctico. Yo siempre practico, ¿ok? Él practicó su clase, ¿ok? Ya, claro, ya le hice el depósito, escuchas, ¿no? Que alguien está hablando. No se preocupe, se lo depositó hoy. Le depositó su sueldo, ¿ok? Es muy crítico. Siempre critico lo que no me gusta. Me criticó por gusto. ¿Qué tal tránsito? Yo transito por esa avenida. Transito mucho por aquí. Todo tiene su límite. Ojalá limite con mi distrito. Limité las venidas a mi casa. No hay mucho público. Yo lo publico, no te preocupes. Él me publicó, ¿no? Cuando se trata de un editor. Entonces, mi vida, date cuenta de la trascendencia del acento en la significación. No es solo una tilde que tú olvidaste, sino es el sentido que se va con esa tilde. Por eso es importante que tú sepas dónde colocar idóneamente el acento. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante, ¿ok? La acentuación general que coloca tildes generales, repetimos, no afecta a monosílabos, porque los monosílabos no tienen acento. General, no. Tienen un acento especial. Seguimos matizando aquí.
recordando las reglas, pero ahora viéndolo en su conjunto. Dice acá, ¿por qué ha puesto la Miss primero las esdrújulas? No debió poner primero las agudas, ya alguien está hablando ahí, rajando, ¿ok? Entonces yo a ese alguien le diré, ¿sabes por qué, amorcito, he hecho eso? Porque ¿cómo es la dirección que nosotros hemos aprendido? De derecha a izquierda, ¿sí o no? Entonces, la sílaba tónica, si está ubicada en el último lugar, entonces yo debo poner visualmente la plancha para ti, para que sepas dónde colocar la sílaba tónica, pues. Si está en el último lugar, tu palabra se va a llamar aguda. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuál es el nombre alterno? También se les llama oxítonas. Agudas u oxítonas. ¿De acuerdo? Sílaba tónica, último lugar. A ver, dale. Caracol. Eso. Por acá, colibrí. ¿Sí? Colibrí. Ahí está tu sílaba tónica. Sartén. Ahí está tu sílaba tónica. Compás. Perfecto. ¿Ok? Caracol. Ahí sí está resaltado con amarillo, ¿verdad? Las llanas, o también llamadas, muy conocidas por nosotros, llamadas graves, ¿cierto? O también llamadas como me dijeron la vez pasada, paroxítonas. Las graves llanas o paroxítonas, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner un corazón. ¿Y por qué le vamos a poner un corazón, Miss? Porque las graves llanas o paroxítonas son las que más hay en la lengua castellana. ¿Sabías tú? Son las que abundan. Si yo cojo un texto de 100, ten por seguro que 90 de ellas van a ser graves. Sí, es lo que predomina, salvo que el texto haya sido manipulado. Entonces aquí tenemos, ¿no? Ventana, que está resaltado. Lo tenemos también en cáliz. Lo tenemos también en árbol. Lo tenemos también en túnel, que llevan tilde general, ya les hablé de la tilde general, por la terminación en consonante. No me digas, Miss, porque termina en Z, no me digas eso, por favor, no me digas eso. Dime, lleva tilde la grave porque termina en ¿qué? Porque termina en otro color, porque termina en ¿qué me tendrías que decir? Porque termina en ¿qué? Porque termina en consonante, Miss. Porque termina en consonante, que no es ni N ni S. Las graves se tildan cuando terminan en consonante, que no es ni N ni S. Eso lo tengo que decir a cada rato. Aunque tú no lo creas, los que manejamos la acentuación lo sé, y por eso tenemos memoria, una mejor memoria de repente que tú, que tienes memoria de corto plazo, porque todo el tiempo estamos repitiendo la regla. Internamente en nuestra cabeza decimos, por ejemplo, cráter. Cráter lleva tilde porque es grave, termina en consonante, que no es ni N ni S. Te lo juro que eso es lo que decimos siempre, ¿ok? ¿Te parece a ti absurdo? Tú quieres, ¿no?, jugar a la rifa. ¿Lleva tilde? No lleva tilde, sin aplicar ningún criterio, y tienes que aplicarlo. Ahora, las esdrújulas, ¿ok? Las esdrújulas también tienen un nombre alterno, que es el de, ¿cuál es? Pre o pro. Pro. Pro, pa, roc, no alcanzó, cítonas. Y aparentemente estas no deben generar problema, porque todas llevan tilde, ¿no es cierto? Bolígrafo, tenemos ahí bolígrafo.
¿Ok? Me gusta esa raya. Ya, ahora sí. Y tenemos otros ejemplos debajo, ¿no? Tenemos sábado, no es, oye, ¿qué te parece si lo hacemos el sábado? No, pues, debes visitar al médico, no, al médico, tampoco, al médico. Mira, un pájaro no es, ni un pájaro, es un pájaro, ¿ok? Entonces, cuidadito ahí, hay que saber manejar la entonación, perdón, la acentuación correctamente, ¿ok? E identificar a la sílaba tónica. ¿De acuerdo, bebé? Ok, vamos a seguir con nuestra clase, vamos con otra diapo. Tenemos las palabras sobreestrújulas y acá tenemos que conversar un poquito. Las sobreestrújulas, o también llamadas, ¿quién sabe cómo se llaman? Parece trabalenguas. Paroxítonas. Paroxítonas. Mira tú, ¿qué tal nombrecito, no? Las sobresdrújulas o preproparoxítonas van a tener su sílaba tónica en el antepenúltimo lugar, o sea, uno antes del antepenúltimo. Y según la regla, todas se tildan. Todas se tildan. Entonces ponemos ahí, se tildan. Se tildan. Se tildan todas. ¿Ok? Todas llevan tilde. Sin ningún problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todas llevan tilde. Y vamos a probar. Dígamelo. Tengo sílaba tónica, di. ¿De acuerdo? Cómpratelas. Tengo sílaba tónica, com. Corrígemelo. Sílaba tónica, ri. Estúdiatelo. Sílaba tónica, tú. Recomiéndasela. Sílaba tónica, mien. ¿Qué observas? ¿Cuál es la estructura de una sobreestrújula? ¿Quién se dio cuenta cómo es que se constituye una sobreestrújula? ¿Quién se dio cuenta? A ver, ¿quién me dice cuál es la estructura de una sobreestrújula? Porque se nota, es bien obvio. A ver, ¿quién sabe? Una sobreesdrújula, ok. Sobreesdrújula digo y pongo E de esdrújula. Se pasa la misma, ¿no? Ok. Una sobreesdrújula, ok. Una sobreesdrújula, repetimos. Ya está, ahora sí. Esta formada es igual. A ver, ¿quién me da la fórmula de una sobreesdrújula? Una sobreesdrújula, chicos, siempre está formada por un verbo, que debe tener, ¿cuántas sílabas? Miss, debe ser un verbo polisilábico. Ok, vamos a llamarlo en confianza un verbo poli. ¿Está bien? Debe ser un verbo polisilábico de más de una sílaba, al cual se le van a agregar dos pronombres personales enclíticos. Y ahí viene tu gran problema, porque tú me vas a decir qué son los pronombres enclíticos. No entiendo, Miss. Acá. Esto lo vamos a encerrar. Esa es la fórmula de las sobreesdrújulas. Las fórmulas de las sobreesdrújulas. Los pronombres personales enclíticos van después del verbo, por eso te he puesto la fórmula, el verbo polisilábico y dos pronombres enclíticos. ¿Cuáles son esos pronombres, bebé? Esos pronombres, ok, los estás mirando por ahí, en las propias palabras, son me,
T, C, mete C, ok. ¿Qué más tenemos? Lo, la, los, las, le, les. ¿Quién falta? Nos. Ay, no alcanza por acá. Nos y os. A ver si se ubican todos. Estos son los pronombres personales que van a permitir, cuando se le cuelgan al verbo en la cola, se le van a permitir la constitución de sobresdrújulas. Miren, chicos, toda la información que está en internet no es correcta. Si tú buscas ejemplos de palabras sobresdrújulas, ok, te van a salir palabras que no son sobresdrújulas, mi amor, así que tienes que tener cuidado. Por eso yo te estoy dando la información fidedigna, así que créele a tu Miss, ¿de acuerdo? Créele a tu Miss. Entonces tenemos ahí, corrígemelo, cómpratelas, estudiatelo, recomiéndasela. Ok, mi amor, vamos a hacer algo, vamos a encerrar el verbo, ¿te parece? Encerramos el verbo, vamos a encerrar el verbo. Lo vamos a encerrar con amarillo, pues, para que se note. Esto de acá, corrige, hasta aquí es el verbo. Estudia, hasta aquí es el verbo. ¿Sí o no? Y recomienda, hasta aquí es el verbo. ¿Están de acuerdo todos conmigo? ¿Y qué cosa sobra, chicos? Miren bien, ¿qué cosa sobra? ¿Qué cosa hay al costado? Dímelo tú, ¿qué cosa hay al costado? Mis, al costado hay un pronombre me y otro pronombre más, lo, que usted los ha notado. Ah, sí, te, lo, se, la. Ah, mira qué chévere. Tengo acá el me, tengo el te, tengo el se, tengo el lo, tengo el la. Ok, los demás no los tengo, pero ya la Miss me enseñó que las palabras sobresdrújulas tienen siempre esta formación. Un verbo, corrige, estudia, recomienda, que debe tener varias sílabas, por eso dice un verbo poli. Más dos de estos seguidos, dos pronombres. Ahí están los dos pronombres. Todas las sobresdrújulas se forman de esta manera. No existe ninguna sobresdrújula que tenga otra constitución. ¿Me entiendes, amor? No existe ninguna sobresdrújula que se forme de otra manera. ¿Se entendió, bebés? ¿Sí? Ok. Pasamos a la siguiente diapo. Ok, aquí algunos ejemplos de palabras agudas. Si me permites, tengo que bajar la lista. Un ratito, espérame, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Permíteme un ratito, mi amor, espérame un ratito. Vamos a descargar la lista y regresamos a la clase. Ok, amorcito, ya estamos juntos. Ok, estábamos viendo ejemplitos, ¿no es cierto? Ejemplitos de agudas. Ahí tenemos papel, país, ya está remarcado el color de la sílaba tónica, así que no hay ningún problema. Ok, papel, país, calor, salón, adiós, después, reloj, olvidé,
Entonces tú dices así, ¿sabes cómo se practica amor? Tú dices, papel, aguda, no vayas a decir termina en L, pues no. Tú tienes que decir es aguda y no termina en N, ni en S, ni en vocal. Entonces tiene acento prosódico. Así tienes que practicar, amorcito. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Tú dices, salón, aguda, termina en N, entonces tilde, acento gráfico u ortográfico, que es lo mismo, y la tilde se llama tilde, como te dije, que se llamaba tilde general. ¿De acuerdo? Tilde general. ¿Por qué? Termina en N. Está siguiendo la regla general de las agudas. ¿De acuerdo? Entonces dices, reloj, ¿por qué lleva tilde? ¿Por qué no se tilda? ¿Por qué termina en J? ¿Voy a decir esa tontería? No. Me vas a decir, es aguda, no se tilda mis porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Tiene acento prosódico. Así vas a practicar. ¿Me entiendes? No como robot, sino pensando. Azul, no se tilda, tiene acento prosódico porque es aguda y no termina en N, no termina en S, no termina en vocal. Y café es aguda, fuerza de voz en la última sílaba, termina en E. No digas C, generaliza, tiene acento gráfico u ortográfico porque termina en E. No digas C, ¿qué debes decir? Porque termina en vocal. En vocal. Entonces su tilde, ¿cómo se va a llamar? Tilde general. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va a llamar tu tilde? Tilde general. Por acá, ¿qué pasó con país? ¿Qué pasó con adiós? Así tienes que practicar una por una. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo, amorcito? Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. Dime tú, ¿qué palabras son agudas? De esa pecera, dime cuáles son agudas. A ver. Pronunciemos la primera. Las agudas, si me están pidiendo agudas, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que decir sobre las agudas? Bueno, sobre las agudas, decir que su sílaba tónica es la última. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decir? Su sílaba tónica es la última. Perfecto. ¿Cuándo llevan tilde general? Contéstame. Fácil, Miss. Cuando terminan en N, cuando terminan en S o cuando terminan en vocal. Perfecto. Viene la siguiente pregunta difícil, bebés. ¿Hay excepciones? Pregunto, ¿hay excepciones? Hago esta pregunta. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones. ¿Y cuáles son esas excepciones? Bueno, prepárate. Cuando hay una vocal abierta, ¿ok? ¿Cuáles son las vocales abiertas, chicos? La A, la E y la O. Cuando hay una vocal abierta y una cerrada, más vocal cerrada, ¿cuáles son las cerradas? La I y la U. ¿De acuerdo? Pues, amorcito, cuando la vocal que suene más de las dos sea la vocal cerrada, ¿ya? Si yo tengo abierta cerrada o cerrada abierta, no interesa cuál viene primero, cuál viene después. Lo que interesa es que estén seguidas. Si la que suena más es la vocal cerrada, ¿ya? Si la que suena más es la vocal cerrada,
¿qué vas a hacer? Le vas a colocar inmediatamente una tilde a la vocal cerrada. Esa es la excepción, ¿ya? Y esta excepción no solo alcanza las agudas, también alcanza las graves, ¿de acuerdo? Cada vez que la vocal cerrada suene más que la vocal abierta, ¿qué le vas a hacer a la cerrada? La vas a tildar, ¿de acuerdo? Ahora dime cuáles son tus agudas. Entender. Sí, mis. Aguda. ¿Lleva tilde? No, mis, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Cómo es esto? ¿Sílaba, sílaba o sílaba? Sílaba, no es aguda, mis. Cortés, ¿es aguda o no es aguda? Le pongo números, mis. Este es otro alumno. Cortés. Ahí está, cortés. ¿Ok? Esta es la sílaba tónica. ¿Qué debo mirar cuando mi palabra es de este tipo? La terminación, mis. Debo mirar la terminación. ¿Y en qué termina mi palabra? Mi palabra termina en S. Y las agudas que terminan en S se tildan, ¿sí o no? Con tilde general. Ok, muy bien. Sigue. ¿Qué otra palabra es aguda? Pues, mis, tengo azúcar. Échame azúcar. No, no. Azúcar. Viva Celia. Azúcar. Eso es grave. No es aguda. Y acá, azul. Tengo dos sílabas. La que suena más es sul. Esta es mi sílaba tónica. Ok. No lleva tilde. Porque es aguda, mis. Las agudas se tildan solo si terminan en N, en S o en vocal. ¿Ok? Y no hay excepción, porque para que haya excepción debe haber una vocal abierta y una vocal cerrada, y no pasa nada de eso. Zarpar. Zarpar. Ok, esa es la sílaba tónica. Y no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Cómo se llamaba el acento cuando no lleva tilde? Acento, acuérdate, prosódico. ¿Y cómo se llama este acento que lleva tilde? Acento gráfico. Muy bien. Sigamos. Natal. Esta es la sílaba tónica, mis. Y mi palabra no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿De acuerdo? Acá dice pacificó, porque un alumno me puede reclamar y decirme, mis, pero también se puede decir pacificó. Separemos en sílabas. Acá dice pa, si, fico. No dice pacificó, dice pacífico. Entonces no es lo que estoy buscando, mis. Amigos, no, no, no. Músico, tampoco. Limón, es así, mis. Limón es aguda, ¿ok? Es aguda. ¿Y en qué termina? Es aguda y termina en N. Tiene dos sílabas. Es polisilábica, ¿ok? Y las agudas que terminan en N se tildan. Entonces esta aguda tiene acento gráfico. ¿Y cómo se llama la tilde? ¿Te acuerdas? Tilde. ¿Tilde qué? Tilde general. Tiene tilde general. ¿Difícil? No. Sírveme un café. Un café. Tengo dos sílabas. Y la tónica es fe. ¿Sí o no? ¿Y en qué termina? En vocal. Entonces, aguda que termina en vocal lleva tilde. Oye, bien difícil el acento, ¿no?
¿Difícil o difícil? Ajá, entonces no es. Y me, lo, co, ton. Ton es la sílaba tónica. ¿Y en qué termina? En N. Entonces Miss tiene acento gráfico y todas las palabras que tienen acento gráfico y que siguen las reglas que da la Real Academia tienen tilde general. Además de llamarse agudas, como lo dice nuestro título. Y tenemos que tanto las agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas, para poder catalogarlas como tales, deben ser palabras polisilábicas. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, Miss. ¿Pero nos puede dar un ejemplo de la excepción? Claro que sí. Dijimos, ¿no?, que la excepción es cuando nuestra palabra tiene una vocal abierta y una vocal cerrada. Si la cerrada suena más, se le tilda. Por ejemplo, cuando dices a, ta, ut. Ataúd tiene 3 sílabas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la sílaba tónica de ataúd? Ataúd, ataúd, ataúd. Esta es la sílaba tónica, Miss, entonces sí es aguda. Y las agudas llevan tilde cuando terminan en ese vocal. Esta no termina en ese vocal, Miss. Pero ¿sabe de qué me di cuenta, Miss? Que hay una abierta, la A, y hay una cerrada, la U. Y según lo que usted nos ha dicho, cada vez que la cerrada suene más que la abierta, ¿qué se le hace? Sí o sí se le tilda. ¿De acuerdo? Esa tilde que he colocado se llama tilde disolvente. ¿Cómo se llama? Tilde disolvente. Y es una tilde que separa vocales, que separa solamente a las abiertas de las cerradas o a las cerradas de las abiertas. La condición para que estas vocales se separen es que las cerradas suenen más que la abierta. ¿Ok? Esa es la excepción que maneja las agudas. ¿De acuerdo, mi vida? ¿Se entendió? Sí, Miss. Ok, vamos con la siguiente diapo. Las palabras graves llevan su sílaba tónica en el penúltimo lugar. Acá tenemos canto, intervalo, si quieres lo separamos así, los. Sería bueno que tú hicieras el ejercicio de enumerar y verificar que sean pues palabras polisilábicas, ¿no? Intervalos. ¿De acuerdo? ¿Y te acuerdas cuándo es que se tildaban las graves? Ah, sí, Miss, cuando terminan en consonante. ¡Allá! ¿Esta lleva tilde? No, porque debes acordarte que la regla decía cuando terminan en consonantes menos N menos S. Entonces, las graves sin tilde son graves con acento prosódico, según lo que hemos conversado. Y las graves con tilde tienen acento gráfico u ortográfico. ¿Está bien? Sigamos. Joven. Grave que termine en N no se tilda. Y nes. P. Ra. Do. Esta es la sílaba tónica. Termina en vocal y las graves que terminan en vocal no se tildan. Sigamos. Ma. Ña. Na. Esta es la sílaba tónica, termina en vocal, entonces no se tilda. A, ca, ba,
do. Esta es la sílaba tónica, termina en vocal, no se tilda. Dale, mi amor. Hechos. Sílaba tónica, cuando termina en S, una grave, tampoco se tilda. Varios. Sílaba tónica, termina en S, no se tilda. Oyentes. Yen, sílaba tónica, último, penúltimo, grave, grave que termina en S, no se tilda. Y veamos aquí. Cáncer. Sílaba tónica, ok, la sílaba tónica es can. ¿Y qué observamos aquí? Que termina en consonante, que no es ni N ni S. Cuando la grave termina en consonante, que no es ni N ni S, automáticamente lleva tilde. Una tilde que ya hemos dicho se llama también tilde general, porque está respetando las reglas generales de las agudas, en este caso de las graves. De acuerdo, árbol. Árbol termina en consonante distinta de N y de S, entonces por eso lleva tilde. Fácil, lo mismo. Grave, que termina en consonante, que no es N ni S, tilde. Débil. Grave, que termina en consonante, que no es ni N ni S, tilde. Cóndor. Grave, que termina en consonante, que no es ni N ni S, tilde. No digas tú esto. Señorita, las graves que terminan en L se tildan. No, bebé, llama las consonantes en general. Por eso tu cerebro se confunde. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, vamos a seguir. Lápiz. Lápiz. ¿Ok? Hábil. Hábil. Graves que terminan en consonante, que no es ni N ni S, tilde. Y difícil. Difícil. Grave, que termina en consonante, que no es ni N ni S, otra vez tilde. Mis. ¿Y hay excepciones para las graves? Pues sí hay excepciones. Más adelante se las comunicaré. ¿Pero qué vemos aquí? A ver, vamos a leer algunas palabritas. A ver, ayúdame. A ver, mis. Rápido. Ay. Léxico. Uy. Álvaro. Ángulo. Océano. Cántaro. ¿Qué estás observando? ¿Dónde está la sílaba tónica? A ver, busca otra salteada. Máquina. Plátano. Gráfico. Ángeles. Asumís. Árbitro. Vamos, ayúdame. Oxígeno. Asumís un montón. Árboles. Sábana. Últimos. Fáciles. Película. Crónica. Cálculo. ¿Qué más? Agrícola. Miércoles. Penúltimo. Bolígrafo. Lágrima. Hábitos. México. Abaco. Sílaba. Médico. Cámara. Pájaros. Cárceles. Tómbola. Mágicas. Wow, mi, sí que son un montón. Hipopótamo. Ávila.
micrófono, héroe, músculos, crónico, matemáticas, fantástico, músico, análisis, teléfono, página, título, esdrújula, antepenúltimo, carátula, lámpara, brújula, ídolo, música, sábado, código. ¿Qué más? Córdoba, tarántula, mandíbula, afónico, tónica, Málaga, ácido, ánade, pócima, número, espátula, semáforo, murciélago, metrópolis. ¡Wow! Miss, parecía imposible terminar toda esta cantidad de palabras, pero lo hicimos juntos y ya sabemos que son palabras todas. ¿Tú qué dices? Ahí está el nombre escondido. Son palabras esdrújulas. Son palabras esdrújulas. Vamos a encerrarlas, las esdrújulas, tal cual lo hemos verificado juntos. Son palabras que llevan la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Las esdrújulas son palabras que llevan la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar y como lo has podido verificar en carne propia, todas se tildan. Así que qué mejor ejercicio y qué mejor regla que haber reconocido, ¿no?, todas las sílabas tónicas de este cúmulo de palabras. Bonito, ¿verdad? Bueno, de todo lo que hemos visto, contando de derecha a izquierda, hablamos de un último lugar. Cuando la sílaba tónica es en el último lugar, ya vamos a considerar la regla general que es tildar las agudas cuando terminan en NS vocal. Si están en el penúltimo lugar, las palabras se van a llamar graves, ¿no? Estamos hablando en torno a lo que es la sílaba tónica, ¿no es cierto? Si la sílaba tónica es la última, la penúltima, la antepenúltima, la tras antepenúltima. Si están en la penúltima son graves y se van a tildar cuando terminan en consonante menos N y S. Cuando se encuentran en el antepenúltimo lugar, no hay mucho por pensar, todas se tildan, lo acabamos de verificar. Y las sobreesdrújulas también siempre se tildan, pero tienen una constitución especial que yo te expliqué, que era la del verbo polisilábico más dos pronombres enclíticos. ¿Ok? Acá está el resumen, la sinopsis de lo que hemos hecho. Palabras agudas, sílaba tónica, última posición, sillón, lleva tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. ¿Ok? Dominó, sofá, volcán, compás. Las llanas graves o paroxítonas, sus sílabas tónicas en el penúltimo lugar, ¿ok? Libro, carpeta, lápiz, fácil, césped. Esas son las que llevan. Pero les prometí que les iba a dar las excepciones, ¿no? Avanza un peldañito más, ¿ok? ¿Cuáles son esas excepciones, bebé? Ok, la excepción es la siguiente, mira.
¿Dónde estás? Es un problema cuando es un puntito. Porque no se ve. Ok, la excepción es la que hemos usado para las agudas. Ok, hemos dicho, vamos a poner acá, excepción. Excepción de graves, ¿ah? Excepción de graves. ¿Cuál es la excepción, bebé? Bueno, las graves se tildan, mi amor, número 1, cuando haya vocal cerrada que suene más que la vocal abierta del costado. Esa es una excepción. ¿Ok? Así o al revés. Pero siempre si es que la cerrada suene más que la abierta, tú la vas a tildar, sí o sí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo te digo, osadía. La palabra osadía, ¿por qué lleva tilde, bebé? Tú te habrás preguntado, ¿por qué lleva tilde? Porque mira, si tú separas o, sa, di, a, 1, 2, 3 y 4 sílabas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la sílaba tónica acá? La sílaba tónica es di. Entonces tu palabra es grave. Supuestamente las graves que terminan en vocal no se tildan. Pero yo te estoy dando la excepción. Si la cerrada suena más que la abierta del costado, tú a la cerrada sí o sí le vas a colocar tilde. ¿De acuerdo? Sí o sí. ¿Estás entendiendo? ¿Sí? Ok, ¿cuál es la otra excepción? Terminación en grupo consonántico. Generalmente cuando provienen de palabras de otro idioma, ¿ok? Generalmente cuando provienen de palabras de otro idioma. Por ejemplo, mira, mi amor, si yo te digo bíceps. ¿Sabías tú que bíceps lleva tilde? Lleva. Y tú dirás, pero ¿cómo va a llevar si es grave y termina en S? Las graves que terminan en S no se tildan. Porque esto es una excepción, mi amor. Esta es la sílaba 1, esta es la sílaba 2. Ok, bíceps es una palabra del griego, es un helenismo, una palabra que hemos heredado de otro idioma. Y bíceps, ok, termina en grupo consonántico, es cuando termina en 2 consonantes. Dice la regla que cuando la grave o la aguda terminan en grupo consonántico, la última consonante se elimina. La última consonante se elimina. De tu cabeza, no de la palabra. La palabra va a seguir escribiéndose bíceps, pero tú le vas a quitar la última consonante mentalmente y vas a acentuar a partir de la penúltima. Por esa razón es que bíceps lleva tilde, porque tú dices es y no termina ni en N ni en S. ¿Me entiendes? Termina en consonante que no es ni N ni S, porque la S la has eliminado. Porque cuando hay grupo consonántico se acentúa a partir de la penúltima. Y eso es una excepción. ¿Se entiende, amorcito? ¿Sí? Otra cosa que ya te había dicho es que esta tilde que separa vocales se llama tilde disolvente. ¿De acuerdo, mi amor? Estamos a 5 minutos de dar el examen. ¿Ok? Aquí les dejo para que practiquen ejercicios, para que ustedes coloquen la sílaba tónica, como lo hemos venido haciendo con los ejercicios que hemos postulado hace un rato. Y también, ¿no? Acá está el resumen de la clase de hoy, el acento prosódico sin tilde y el gráfico con ella. ¿Ok? Luego te he puesto textos bien, como siempre, ¿no? Esa niña no parece normal, claro que sí, porque no tiene endogamia, mira al otro.
O sea, acá tienes que tú identificar, ¿no? Lo más importante es la práctica, mi amor. Entonces yo necesito que tú practiques lo suficiente. Y acá necesitamos reconocer las agudas. Vamos a hacerlo juntos, este texto. A ver, agudas. Concebir, ¿sí? Mis, así no, puedes subrayar la sílaba tónica nada más. Ok, ok, lo hacemos como tú quieras. Sí, tienes razón, más ordenado. Sacamos el marcador y ya. Sílaba tónica, vir. Ok, sigue. Producto de la práctica de la endogamia, trae algunos efectos secundarios para la salud de los niños. Endogamia es cuando se mezclan entre familia. Esto se ve reflejado a través de la historia, pues varias dinastías reales fueron desapareciendo a la unión entre, ¿no? En matrimonio entre primos, incluso en una reciente reconstrucción de Tutankamón se dieron cuenta de la cantidad de defectos físicos que tenía debido a que sus padres eran hermanos. Igualmente algunas civilizaciones como la de los incas en Perú o la egipcia creían que los bebés que nacían de relaciones entre parientes cercanos como primos o hermanos eran superiores sanguíneamente hablando. ¿Por qué en muchos países se prohíbe la endogamia? En la actualidad son muchos los países donde existen leyes que impiden que parientes cercanos puedan casarse. Las razones van más allá de algo moral, moral, religioso o ético, puesto que se basan en impedir que en estos matrimonios sean concebidos hijos de personas que compartan una gran cantidad de carga genética similar. De hecho, se cree que a causa de la endogamia desaparecieron algunos pueblos y dinastías. Un ejemplo es la dinastía de los Habsburgo. Esto se debe a que durante varias generaciones se realizaron de manera repetitiva uniones entre parientes cercanos. Asimismo, existieron civilizaciones que practicaban la endogamia para mantener asegurada la pureza de su raza, tal como lo hacía la civilización egipcia. ¿Estamos? Y también ocurre con los canes, chicos. Cuando ustedes cruzan a un perro, ¿no? Papá con su hijo, ¿ok? Los perritos salen defectuosos. Ahí te dejo unos textos para ti, bonitos, interesantes. Okay. Y bueno, y vienen las preguntas, ¿ok? Pero ya estamos justos para el examen, ¿ok? Vamos a hacer un par, ¿te parece? Lee las siguientes oraciones, coloque las tildes necesarias e identifique la alternativa que requiere más tildes generales. Tildes generales, a ver, tú dirás. Dale. Vamos, amorcito. Western, ¿por qué Miss? Porque es grave y termina en grupo consonántico. Y le eliminó la última consonante, ¿te acuerdas? Ok. Géneros, porque es esdrújula. Cinematográficos, porque es esdrújula. Típicos, porque es esdrújula. Yo sé que más lleva tilde cuando alude a cantidad, sí, correcto, del cine estadounidense. ¿Cuántas tildes faltan? Lea las oraciones y coloca las tildes necesarias y identifica la alternativa que requiere más tildes generales. Esta no es una tilde general, así que no la considero. 1, 2, 3, 4. ¿Qué dices? Esto es una tilde general, no Miss. Esto es una excepción.
Entonces, ¿cuántas tengo? 3. Sigo. Forceps, médico, extracción, difíciles, quirúrgico. Bueno, esta termina en grupo consonántico, es excepción, no es general. Esta sí, hay 4. Deberías, lleva tilde porque la cerrada suena más que la abierta, pero esa es excepción, no la cuento. Amigo mío, la cerrada suena más que la abierta, pero no la cuento. Jóvenes, sí. Épica, sí. Tiranía, la cerrada suena más que la abierta, no la cuento. 2. Y si te lo digo yo, créeme, tu hijo me ha desplumado jugando al póker. Está hecho un taur. Taur, tilde general que me están pidiendo. Entonces, ¿cuál es la clave? Burrito. Es más complicado de lo que tú pensabas, ¿verdad? Ok, todo está en la práctica, mi amor. Por eso que es necesario que ahora tú practiques en casita. ¿Cuántas palabras? Porque el que tiene que tildar eres tú, no yo. Ya sabiendo las reglas, tú tienes que no equivocarte en ninguna palabra. ¿Cuántas palabras deben tildarse acá? Gérmenes. Tú demórate todo lo que quieras. Tú dices gérmenes. Y haces todo el análisis. Nadie tiene que apurarte hasta que poco a poco agarres velocidad. ¿Me entiendes? Versátil. Versátil es grave y termina en consonante. Álbum es grave y termina en consonante. Memorándum es grave y termina en consonante. Pero yo estoy yendo muy veloz. Yo debería ir palabra por palabra. Tú tienes esa velocidad hasta que poco a poco despegues. Albóndiga porque es estrújula. Es sutil, no se tilda. Puercoespín, sí se tilda porque es aguda y termina en N. Y tómatelo, también se tilda. Entonces, ¿cuántas tengo? Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tildes. Clave, cucaracha. Ok, mi amor, ahora sí te invito a que rindas la práctica, por favor, del día de hoy.